La verdad que me pone muy pero muy feliz poder abrir este espacio, este canal de YouTube, para poder compartir un poquitito más de mi caminar, de mi conocimiento, de todo lo que comparto en otras redes sociales como Instagram y TikTok. Aquellos que me quieran seguir por Instagram, Sartori Juan Cruz, y ahí me van a poder encontrar. Pero antes me gustaría justamente comentarles un poquitito más quién soy, de dónde vengo, quién estoy siendo y hacia dónde quiero ir, ¿sí? Mi propósito, mi visión, que la tengo muy clara, ¿sí? Y es muy certero hacia dónde estoy yendo. Desde muy chiquitito, de que tengo noción, hago deporte. Desde los 6 años que empecé haciendo natación, después estuve jugando al rugby 15 años de mi vida. La verdad que fue un deporte que me cambió y me dio muchos valores. A los 21 años me recibí de guardavida a la Cruz Roja Argentina y tuve la posibilidad de viajar a España a trabajar allá. Estuve 7 años en España y como soy una persona que le gusta mucho el superarse en el deporte y competir, empecé a hacer triatlones y ahí me adentré bastante en los triatlones. Después, a los 29 años, regresé a Argentina, hice el cruce de los Andes y ahí, cuando llegué al cruce de los Andes, empecé a adentrarme un poquitito más en el mundo del CrossFit. Fui uno de los pioneros en el CrossFit en Argentina. Fui el segundo box en abrir en toda Argentina y empecé a dedicarme a eso y me di cuenta que era muy bueno, ¿sí? Y empecé a competir. Representé 7 años a la Argentina en Estados Unidos, en Europa, en toda Latinoamérica. Fui número 1, ¿sí? Muchos años de Argentina también. La verdad que eso me pone muy feliz porque el deporte me brindó muchas herramientas, me enseñó lo que es la fuerza de voluntad, me enseñó lo que es la disciplina, la determinación, la constancia, la consistencia. Y el ser que soy ahora se lo agradezco muchísimo al deporte. A los 29 años, cuando llegué de Europa, yo ya había estudiado en Europa personal trainer, sí, había hecho varias cositas y me daba cuenta que a mis alumnos yo les cambiaba el cuerpo físico, sí, porque cada uno venía con objetivos, pero la mayoría venía porque querían verse bien, quería bajar de peso. Y cuando alcanzábamos esos objetivos, yo me daba cuenta que había algo más, que mis alumnos no estaban felices, no estaban contentos, o la felicidad le duraba 2 días, y después volvían nuevamente a un patrón repetido, automático, que yo venía escuchando todas las clases, no un estado de ánimo. Y yo me cuestionaba, ¿qué puedo hacer para hacerlos más felices? ¿Qué puedo hacer para que estén más alegres, con otro humor? Entonces ahí, de tanto cuestionarme esto, a mis 29 años, empecé a estudiar coaching ontológico, la ontología del ser, ¿sí? La unión entre cuerpo, justamente emociones, ¿sí? Y los pensamientos. Estudié 2 años y eso me empezó a abrir muchas puertas, empecé a entender muchas cosas ocultas detrás de este cuerpo físico, de estas 3D en la cual vivimos. Entonces me empecé a adentrar con mis alumnos y yo practicaba con mis alumnos, ¿sí? Les hacía preguntas al observador y empezaba justamente a que ellos mismos se cuestionen cosas. Y ahí empezaron a cambiar, empezaban a cambiar su humor, empezaban a cambiar su estado de ánimo, empezaban a tomar decisiones en el trabajo, en su familia y en un conjunto de ámbitos externos a mi hora, ¿sí? Y me contaban y venían contentos y venían felices y entonces empecé a estudiar más. Empecé a estudiar biodecodificación, 2 años, empecé a estudiar constelaciones familiares, constelaciones estructurales, PNL, hipnosis. Empecé a estudiar muchas disciplinas, muchas. A lo largo de 15 años he estudiado muchas disciplinas que todas me fueron nutriendo y justamente transformándome en la persona que soy ahora. Cada una de estas disciplinas que yo estudiaba, claramente las aplicaba a mí, como deportista, como ser humano, y todo eso empezó a cambiar y a afectar mi identidad. Pero así todo, yo veía patrones que se me seguían repitiendo. Había patrones como la queja, la preocupación, la irritabilidad, el enojo. Había situaciones que me sacaban.
había situaciones que me enajenaban. Yo he llegado a tener 5 boxes de CrossFit en Argentina. El último lo cerré en la cuarentena. Empecé también creé Forjando Deportistas, que es una empresa en la cual planifico a nivel mundial a los objetivos de los alumnos, ¿sí? Que está muy buena porque me baso mucho en lo que es la parte física, nutrición, y el que quiere todo lo que es la parte de mindset, ¿sí? Y en este último momento, en estos últimos 2 años y medio, era como que sentía una incomodidad dentro, continua. Había algo que me preocupaba dentro de varios factores. La plata era uno de ellos, ¿sí? Yo invertía mucho en mí, he invertido más de $30.000 en mi conocimiento, en viajes. En este momento estoy acá en Perú grabando este primer video y me hace mucha ilusión. Hace 1 mes y 10 días que estoy, todavía me voy a quedar 1 mes más. Y invertía mucho en mí, en mi caminar. Hace 8 años que estoy transitando la senda del chamanismo, ¿sí? Hago encuentros y comparto también medicinas de la floresta. Pero había algo adentro mío que no me terminaba de llenar. Sentí un vacío muy profundo. Y no tenía que ver con la parte técnica, no tenía que ver con la información, porque considero que tengo mucha información, pero había algo adentro que todavía no estaba trabajado, ¿sí? Y he hecho medicinas, he hecho, como digo, un montón de terapias, he ido en su momento al psicólogo, pero había algo que estaba ahí latente, que necesitaba salir, ¿sí? Que estaba buscando salir. Y en una de las medicinas que hice, me vi. Estaba haciendo ayahuasca y me veo una personalidad, veo una identidad muy clara, vestida de una forma, caminando de una forma, hablando de una forma, sintiéndose de una forma muy pura. Entonces cuando yo entro en esa persona, ¡pum!, empezó a brotar una emoción de felicidad, empezó a brotar una emoción de alegría, de amor, que a veces me cuesta ponerla en palabras. Y empecé a ver una metodología, empecé a ver justamente algo dentro mío que se me mostraba muy claro en imágenes y en sensaciones. Entonces me acuerdo, al otro día empecé a escribir todo lo que vi, empecé a ver dinámicas, empecé a ver comportamientos, rutinas, hábitos en mis días que no eran los comunes, no eran los míos, hasta la vestimenta. Toda la vida me vestí de forma deportiva, tuve muchos sponsors que me daban ropa, zapatillas, pantalones deportivos, jogging, remeras, camperas, buzo, todo deportivo. Y esta persona no estaba así vestida. Estaba vestida con remeras lisas, pantalones más de estilo yoga, estaba vestido más con alpargatas o sandalias de cuero. Entonces empecé a escribir todo eso, lo que yo estaba viendo, y cuando a los 15 días, cuando regresé a casa, ¿sí? Empecé a hacerme cargo, empecé a tomar acción, empecé a responsabilizarme a esa visión que había visto y empecé a regalar. Te diría que el 85% de mi ropa la regalé, zapatillas regalé, y empecé a comprarme mi nueva vestimenta. Esta, como le llamo yo, esta armadura, ¿sí? Empecé a modelar, como es una dinámica de la PNL, empecé a modelar este Juan Cruz, esta nueva identidad, y empecé a aplicar todo eso que había visto en esa visión. La empecé a aplicar y la empecé a aplicar y la empecé a aplicar. Claramente, pasaba 1 mes, todos los días la aplicaba. 2 meses, 3 meses, 4 meses, y empecé a notar cambios. Empecé a notar sensaciones diferentes, ¿sí? Claramente estas dinámicas es el método Invicto, el método que comparto en la actualidad, ¿bien? Que estoy ayudando a un montón de personas, porque nos adentramos en el ser, ¿sí? Buscamos adentrarnos en cada cuerpo del ser, en el cuerpo físico, pero no es entrenar por entrenar, sino que es un entrenamiento, como le llamo yo, somático. Es un entrenamiento donde justamente tenemos 5 pasos y tiene un procedimiento específico. Además nos enfocamos también en la nutrición, después nos enfocamos en el cuerpo mental,
¿Para qué? Para bajarle el volumen a esa mente, salir de estas ondas betas en las cuales estamos habitualmente y bajar a alfa, teta, ¿sí? Entonces te doy dinámicas para hacer a la mañana y a la noche, para tener claridad, certeza y, como dije antes, disminuir, ¿sí?, el volumen de estos pensamientos rumiantes. También nos enfocamos en la parte emocional, ¿bien? En el 95% de tu mente subconsciente que se expresa a través del cuerpo, a través de sensaciones y emociones. Nos enfocamos mucho ahí, tenemos dinámicas para hacer que tienen mucho impacto en el cuerpo, ¿sí? Y son muy poderosas. Y también nos enfocamos en el cuerpo energético. Somos 99,9% de energía y cuando nos alineamos físicamente, mentalmente, emocionalmente y energéticamente, porque soy maestro Reiki, soy sanergista, todos los días el cambio es impactante. Lo que busco justamente es cambiar tu identidad, tu personalidad. Y eso es lo que se va a ver espejado en tu realidad. Por eso tiene tanto poder y tanto impacto esta metodología. Porque no es ir 1 hora y media a una terapia, ¿sí? No es ir 2 veces por semana o 3 veces por semana a hacer yoga, sino que es todos los días, durante todo el día. Mínimo tenés que dedicarte 2 horas mínimo en el día, divididas en el día, aplicando determinadas herramientas, habilidades, dependiendo de tu realidad, dependiendo de tus situaciones. Si hay algunos que aplican más dinámicas, hay otros que aplican menos, los que están más alineados, pero lo que busco es básicamente eso. Y también busco potenciar tu marca. Si vos tenés justamente un negocio o tenés un estudio de arquitectura, sos abogado, sos coach, sos personal trainer, sos terapeuta y querés justamente potenciarte aún más, ok, tengo las herramientas. Yo estuve en tu lugar. Yo fui personal trainer, yo fui terapeuta holístico durante 15 años, ¿sí? Personal trainer fui más de 20 y siempre llegaba con lo justo o un poquitito más. Hoy te puedo dar mi realidad, ¿sí? Que cuatripliqué, ¿sí?, mis ingresos. Y vos también podés. ¿Cuál es mi propósito? Justamente, mi propósito es alinear a las personas, buscar expandir su potencial, que empiecen a reconocer su potencial y que también puedan ayudar a otras personas en otros rubros, en otros ámbitos. Porque yo no estoy buscando, a mí me da igual a lo que te dediques. Como dije recién, si sos abogado, arquitecto, ingeniero, médico, terapeuta, personal trainer, coach de lo que sea, nutricionista, yo lo que busco es entrenar a la persona. Yo lo que busco es potenciarte a vos como persona. Y eso automáticamente, cuando tenés una frecuencia muy elevada, es lo que vas a empezar a irradiar y resonar en tu entorno. Hagas lo que hagas, vas a mejorar y vas a alcanzar la abundancia en todos los espacios. ¿Cómo lo sé? Porque me pasa a mí y le está pasando a un montón de personas. Primero tenemos que alinearnos, primero tenemos que desarrollarte personalmente y después vamos hacia afuera. Una vez que trabajamos adentro, lo vamos a empezar a espejar en el exterior. ¿Se comprende? No es que diseñé nada, lo que hice fue juntar muchos métodos, todo lo que estudié durante 15 años, que fue bastante, ¿sí? Más de 15 disciplinas he estudiado y las pongo a tu disposición. ¿Para qué? Para potenciarte, para llevarte a otro nivel, para que puedas estar donde vos quieras y estar tranquilo, lleno, en plenitud, en abundancia. Si estás interesado, seguí este canal, que voy a seguir subiendo todas las semanas videos. Y seguime en Instagram, Sartori Juan Cruz. Nos vemos y muchísimas gracias.